El escritor en tiempos de pandemia. El Taller Cultural Retorno saluda a quienes siguen este programa en busca de visibilizar el trabajo creativo de las letras. Hoy nos acompañan dos invitados especiales. Elsie Santillán Flor, poeta y narradora de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y autora de varios libros de poesía y cuento. Y por su parte, Freddy Ayala Plazarte, poeta, investigador y docente de la Universidad Central del Ecuador. Tiene varias obras publicadas, tanto en la parte poética como en la parte investigativa. Por ejemplo, tenemos el libro Instrucciones para medir el tiempo, Instrumentos para medir el tiempo, Mi padre en las rieles de Zumpa, Nomenclatura del internado, y un libro pequeño que sacó con el grupo Cabezuela, como es Camastro de Matuta, y entre otros. Además de Elsie Santillán, cambio, tiene algunos libros como Fantasmagórica, Aventura del Grupo 21, y un libro muy especial que yo le tengo aquí a la mano, que sacó hace muchos años atrás, Mariposa. 33 años. Ajá. Mariposa, espejos y sueños. Así que con ellos vamos a hablar un poco sobre el escritor en estos tiempos, la incursión en las letras, cómo afrontamos esta realidad. Haremos lecturas de algunos textos y también el encierro nos ha permitido o no crear. Así que sin más, y saludando también a Marianita, a Brian Muñoz y a José Vicente, le damos la bienvenida a nuestra compañera Elsie Santillán Flor. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Osvaldo. Bueno, primero que nada, estoy muy contenta de estar en este espacio, en estos tiempos de pandemia, pero en verdad yo creo que ya esto de hablar de los tiempos de pandemia, creo que ya, a lo menos para Quito, ya no es tanta la pandemia. Yo salgo 2 veces a la semana. Salgo y veo cualquier cantidad de gente, eso sí, enmascarados. He visto muy pocos sin máscaras, pero de verdad que yo creo que el confinamiento fatal fue un mes, dos, hasta que empezó el semáforo amarillo, ¿no es cierto? Es la impresión que yo tengo. Entonces, bueno, les quiero comentar a propósito de que el querido el querido Osvaldo acaba de decirme que yo soy autora de La Fantasmagórica Aventura del Grupo 21. Pues les cuento que ese es un libro que está inédito, pero está a punto de entrar al horno. Y le quiero mucho a este libro por varias razones. Pero la principal razón es porque empecé el primer día de la pandemia a escribirlo y lo terminé un mes después. Es una novela juvenil que tiene como personajes, bueno, se supone que hay una fantasmagórica aventura. Es un grupo conformado por 7 mujeres jovencitas de un colegio de monjas. Y resulta que estas chicas llegan y se hacen amigas entre ellas y descubren en las conversaciones que ellas, todas les encanta la música. O sea, todas tocan un instrumento musical y lo tocan en serio. Desde que son muy niñas, sus padres les han hecho que aprendan, obviamente saliendo afuera del colegio, podría ser el fin de semana, y entonces forman una banda de pop. Esta es una historia que se desarrolla en los años 70. Y la verdad es que esta es una historia que a mí me conmueve mucho y cuando la escribía no pude dejar de escapar unas cuantas lágrimas porque es la historia de una parte de mi vida, porque yo estudié la secundaria en un colegio de monjas. Yo me hice amiga de 6 chicas más, que todas éramos nuevas, todas entrábamos de diferentes colegios a este colegio. Y claro, yo, la única que tocaba un instrumento musical era yo, pues mi mamá me había hecho que aprenda desde los 6 años acordeón y luego piano. Les comento que no sé nadar, o sea, justamente por eso las clases que me hubieran dado de natación se invirtieron en el piano y en el acordeón, instrumentos que no los toco nunca más desde hace años y no tengo ni idea de cómo será. Entonces,
Yo me acuerdo que con estas amigas soñábamos en la posibilidad de hacer una banda de pop y que sea solo de mujeres y no sé qué. Entonces, hacíamos una de planes que vamos a hacer fiestas. Las fiestas se cobraban 5 sucres las mujeres y 10 sucres los hombres. Entonces, que hagamos unas 4 o 5 fiestas, hacíamos sumas, restas y que vamos a comprar los instrumentos musicales y no sé qué. Entonces, resulta que nunca se llegó a eso, a la realidad, ¿no? Y ahora que han pasado de eso un montón de años, la verdad es que yo me puse a pensar en esto antes de la pandemia, un poquito antes que decidí escribir esta novela. Y entonces pensé que de las 7 que fuimos, yo solamente me llevo hasta ahora lejanamente con una. Y digo lejanamente porque ella está en Estados Unidos, trabaja como Uber, está un poco complicada con su familia y prácticamente si nos mandamos un mensaje de texto es una vez al mes. Entonces, bueno, pero por lo menos algo es algo, ¿no? Y las Así demás sí es. están perdidas, les he buscado en Facebook, he buscado en Twitter, he buscado en un montón de cosas y no las encuentro. No sé por qué no tienen Facebook, pero la verdad es que nos hemos separado y creo yo que esta novela es un canto a la no amistad, porque se supone, ¿no? En la vida real y en la novela jurábamos ser amigas toda la vida y la verdad es que ninguna cumplió eso. Entonces, he ahí la realidad. Bueno, a propósito de esta novela, quiero hacer una cuña y les quiero contar a todos ustedes que está por salir al aire una nueva editorial. Se llama Pluma Andina. Su dueño es el poeta Jorge Santorri. Y yo no le conocía a Jorge. Jorge y yo tenemos un amigo común. Y entonces este amigo común me presentó a Jorge y Jorge me ha propuesto sacar esta novela, así como 4 cuentos de literatura infantil para súper guaguitos que están también prácticamente ya a las puertas del horno. Entonces, eso les quería comentar, es una propuesta nueva, creo yo, en la ciudad de Quito y en el Ecuador en general. Este, si alguno de ustedes está interesado en publicar, pues ahí tienen otra oportunidad también. Bueno, Así que, gracias. ok, Gracias, Cita. Más adelante vamos a seguir conversando sobre esto. claro. Le damos la cordial bienvenida a nuestro compañero Freddy Ayala Plazarte. Adelante. Hola Osval, buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé, ¿no? Que se pueda tanto decir de tanto que se ha dicho y tanto que ya se ha hablado de esta situación que vivimos y creo que incluso se ha vuelto mucho más cotidiana, mucho más normal y cada día creo que se naturaliza más. Entonces creo yo más bien que la forma en que la vivimos creo que es la que marcaría, ¿no? El cambio de ritmo, las formas en las que nosotros empezamos a cambiar nuestra interacción. Y como Marshall McLuhan decía en los años 60, que él ya no le escuchaba a un niño cantando en un lugar, sino él ya escuchaba la grabación del niño. Entonces, nosotros parece que hemos vuelto a esa década de los años 60 de las aldeas virtuales, ¿no? Hemos vuelto como a fragmentarnos de esa posibilidad de corporizar los momentos en los lugares y más bien como trasladarnos a imaginar desde lo virtual cómo era la vida, cómo sería la vida, cómo quisiéramos que sea la vida, cómo fue la vida. Y creo que eso podría marcar mucho el destino de la escritura, ¿no? El ejercicio de la escritura de las personas que se dedican a esto o a su vez puede ser de la pintura, etcétera, etcétera, incluso de la misma música. Entonces yo creo que se ha regenerado la sensibilidad, ¿no? Creo que se ha venido a transformar la sensibilidad. Y tomando en cuenta que nosotros en América Latina vivimos en otra situación muy diferente a lo que serían los países europeos, norteamericanos, a la misma Asia, ¿no? Entonces, creo yo que
tiene un componente muy interesante, ¿no? Si uno dice en los años 60 y 70 había muchas protestas y eso impulsó a la creatividad, no solo desde la música protesta o la poesía más protesta, sino creo yo, a veces no es necesario como evidenciar lo que sucede para generar una escritura o una práctica artística, sino más bien se puede hacer algo que no necesariamente refleje eso, ¿no? Entonces creo yo que toda época nos conduce a imaginar algo. Y creo yo que en esta época hemos entrado a otro momento de la imaginación. A lo mejor sea necesario que suceda esto porque es como ponerle un embrague, ¿no? Obviamente con todas las dificultades que pasan muchas personas y familias, que eso no está por fuera de, pero creo yo que a lo mejor era el sacudón que necesitábamos, no lo sé. Así es, Freddy, y justo íbamos a ese punto. Tú que te dedicas a la investigación, aparte de la poesía, coméntanos un poco sobre estas experiencias, tanto en España como en el otro país. Estuviste tú haciendo trabajos de investigación sobre la música y sobre el trabajo literario en sí. Bueno, yo estoy en ese proceso todavía, ¿no? Me fui a Madrid a hacer un doctorado y estoy viviendo allá y empecé una nueva experiencia de mi vida porque mi formación era comunicación social y artes y estudios visuales en la maestría en la Universidad Andina. Entonces, yo después, la lógica hubiese sido que yo siga un doctorado en literatura, porque yo venía haciendo cuestiones relacionadas a la literatura ecuatoriana o latinoamericana, tenía inquietudes. Pero sin embargo, yo decidí como tomar otro rumbo, ¿no? Y quería alimentar y ofrecer otra perspectiva acá en nuestro entorno. Y decidí estudiar la música y particularmente decidí estudiar el heavy metal o el metal extremo. Entonces yo me fui, estuve 2 años en Madrid y un poco estuve familiarizándome más con la música, estudiando cuestiones de música e incluso viajando a Noruega, Alemania, para ir interiorizando geografías en donde se producían ciertas tendencias musicales. Y eso a su vez yo quería estudiarlo con unas comparativas con lo que sería América Latina o la parte andina, es decir, como estudiar las tradiciones, el folclore ancestral o urbano, el folclore se hace urbano en la ciudad, y ahí estaba el black metal noruego y también está el folk metal latinoamericano o el folk metal andino ecuatoriano. Entonces, eso fue un poco la idea, ¿no? Y creo yo que eso ha llegado a tener mucha influencia en la escritura, ¿no? Por una parte, uno deja de ser localista, ¿no? Uno deja el localismo y empieza como un poco a adentrarse no sé si la palabra adecuada sea cosmopolitismo, pero de alguna manera entra en otro circuito de conciencia de su espacio y el espacio ya no es solo mi origen, sino es el espacio es mi origen más otro tipo de geografías en donde yo pienso que existen otros orígenes y en los cuales el sonido empieza a generarme esa inquietud, es decir, el oído se empieza a convertir en lo lírico. A partir del oído uno puede reconstruir ciertas cuestiones del pasado, ciertas cuestiones antiguas, arcaicas, o a su vez el oído sería como un despertador, sería como ese despertar, y despertar en el sentido lírico, pero también despertar en el sentido de la imaginación. Y es cuando yo empecé a pensar que la música o lo sonoro directamente es uno de los primeros motores de la creatividad. Evidentemente eso se pasa un proceso de transformación hacia el lenguaje, ¿no? Y eso es lo que yo trataba de hacer dentro del circuito de lo poético, ¿no? Empezar un poco a trabajar con el sonido, cómo a través del sonido será que se puede construir la poesía y en qué medida, ¿no? No porque uno en el sentido de que escriba y estrictamente hable de lenguajes musicales, sino el sonido puede despertar una evocación o una invocación. Y ese ha sido uno de los primeros ejercicios, ¿no? Me empecé un poco a vincular más en imágenes sonoras. Y creo yo que esa experiencia del viaje en los paisajes
han sido muy determinantes, ¿no? El hecho también de estar familiarizándome o relacionándome con otras culturas, aprendiendo de otras culturas, me enseñó a mirar de otra forma también mi espacio y mi entorno. Yo tenía un amigo que aquí me decía, pero yo quisiera que vuelvas a escribir otro libro como Mi padre en las Rieles de Zumpa, ¿no? O sea, esa fue una época en la que yo exploré un tema más andino, más relacionado acá, más descarnado de lo que fue una experiencia de mi vida, de mi padre. Pero yo creo que esa época ya pasó y entonces uno empieza a buscar en otros lenguajes, en otras formas, y creo yo que creo esto que es normal en el proceso de la escritura. Y a partir de eso empecé a generar o a construir otro tipo de obras como las que he escrito en estos últimos años. No todas están publicadas, por supuesto, pero de alguna manera me he ido dando cuenta de los procesos y de las formas en que uno puede ir cambiando su sensibilidad. Y creo que esas son las cosas que a mí personalmente me satisface poder encontrar otros lenguajes y no haberme quedado solo en una esquina. Bien, gracias, Freddy. Más adelante vamos a hablar sobre estas obras. Elsie, tú te dedicas bastante a la narrativa y también has hecho un poco de poesía. Coméntanos un poco, hay algunos libros también que he podido auscultar, como es Maravilloso Agustín, Las 12 habitaciones de la magia, que son de literatura juvenil. Coméntanos sobre eso. Y también de este libro que es muy importante para quienes te conocemos. Son tus primeros pasos, digamos. Los primeros pasos. Bueno, saben que voy a empezar por los primeros pasos. Ahí Freddy me dará y todos ustedes la razón, todos ustedes son escritores, que en algunas ocasiones yo he estado en mesas redondas o he estado así en conversatorios totalmente informales, tomándome un café con las amistades poéticas, y la verdad es que muchas odian a su primer libro, o dicen, no le hago ni caso, no quiero saber, no me gusta, ya. En cambio, yo adoro mi primer libro, o sea, para mí fue el hijo más querido, creo, el hijo libro más querido, porque nació de un con taller todos de los dolores. literatura. Claro, eran los años 80, acuérdate, creo que era el 85, entonces yo estuve del 85 al 87 en un taller de literatura. Y claro, estos son los primeros pasos, por eso es que ese es un libro absolutamente desordenado en los temas, no tiene ningún de tema. 1987. 87, sí. Entonces, fue apenas yo salí, ¿no? Entonces, salí del taller. Entonces, en definitiva, yo a este libro le quiero montones. Me acuerdo que mandé a hacer 1000 ejemplares. Me salió, era en Sucres, no me acuerdo, pero era bastante barato, porque justo asomó una editorial que era había sido de Granda Centeno, una de las negocios que él tenía, y entonces conocí esta editorial por un amigo que era enamorado de una amiga. Bueno, dice, ¿cómo? Entonces él me dijo. Entonces el libro salió y fue el primer libro que hacían ellos. Claro que después ya se levantaron, porque era un negocio que no cuajó. Pero era muy divertido el hecho de verle, ¿no? Cómo se preparaba y todo. Entonces, bueno, yo siempre fui, digamos, siempre tuve mucho más afición según yo, para la narrativa. El acto de narrar para mí era muy, muy, muy fácil, pero, y alguna vez, me acuerdo que en alguna reunión de escritores ahí en el Café Libro, un poeta decía que un escritor no puede ser poeta. Y entonces otros decían que no, que ¿por qué no? Y entonces él estaba concentrado en que no, que son cosas diferentes y que cada uno debe estar encasillado ahí. Entonces yo me puse a pensar y dije, a ver, ¿por qué yo no escribo poesía? Y claro, en mis épocas de estudiante de colegio yo era maravillosa para hacer poesías en rima. Me acuerdo, y tenía, claro, una súper influencia amatoria de la generación decapitada, y pensaba que la vida apestaba y no sé qué. Pero resulta que me acordé de eso y dije, bueno, nada de eso es válido ahora, le desecho, voy a empezar. Y entonces hice un libro grueso de poesía que se llama En las cuevas ajenas de la noche. Este es un libro que justamente lo hice gordito para nunca más volver a escribir poesía y seguir con la narrativa.
pero la verdad es que la vida se encargó de darme un buen golpe y en plena cara. Y entonces fue como que me dijo, no, tú tienes que seguir escribiendo ambas cosas. Y hoy por hoy, bueno, también escribí teatro, tengo 2 obras de teatro en un solo libro. Y la verdad es que hace 22 años nació mi segundo hijo. Y me acuerdo que durante 3 meses él durmió de 2:30 de la tarde a 5. Entonces eran las horas hermosas que yo podía escribir. Y ahí escribí este libro, se llama Las 12 habitaciones de la magia. Pensé escribir para mi hijo. Como 2 años después, yo vendí un mini Austin que tenía, que me había acompañado 25 años, y resulta que me puse a llorar como que se hubiera muerto un miembro muy querido de la familia. Y en medio de los llantos dije, no, yo tengo que, en vez de estar llorando por un carro que ya no sirve, voy a tener que inmortalizarle. Entonces de ahí salió Maravilloso Agustín, porque era un mini Austin y yo le llamaba Agustín. Entonces, la verdad es que esos salieron hace 1 año y un poquito más, fue a través del Ángel Editor y de una asociación con El Farolero Ediciones, que es una editorial solo para literatura infantil. Y la verdad es que nos ha ido excelentemente bien. Entonces, con esas cosas, hace 9 meses empecé a escribir estos 4 libritos que les estoy contando, que son 2 de poesía y 2 de cuentos, pero es para niños, ¿no? Yo pienso que a lo menos los poemas pueden ser para niños de 6, 7 años, algo así. Entonces, y lo demás puede ser un poquito para niños un poco mayores, 10, 11, hasta 12 años tal vez, no lo sé. Entonces, y claro, y luego vino La Maravillosa Aventura, que es para adolescentes. Entonces, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Y ahora escribo lo que me sale. O sea, igual me faltó contarles a ustedes que terminada la novelita esta en la primera fase de la pandemia, hace como otro mes terminé otro libro, este sí es de poesía, que está inédita, y para mí ha sido bellísima la pandemia, porque, bueno, porque la verdad es que yo no soy una persona que sale mucho. Yo salgo poco, me voy a reuniones, a presentaciones de libros, me fascina, pero de ahí si ustedes me dicen que me voy por Ambato, que me voy por Riobamba, por La Tacunga, por Ibarra, no. Yo prefiero quedarme en la casa y prefiero escribir. Entonces, yo creo que siempre he vivido en cuarentena. O sea, ya eso es algo que descubrí. Entonces, claro, soy muy casera, muy solitaria, me encanta estar en la casa, estoy con mi familia se va, a veces yo me quedo sola y estoy feliz. O sea, la soledad creo que es parte de mí, o sea, me encanta. Así que eso les puedo comentar y creo yo que el que es escritor, creo que puede hacer lo que sea, ¿no? El único género que yo no he cultivado es el ensayo. No sé por qué no me gusta, me parece que estoy haciendo la tesis y de verdad no gracias. Pero Así que te así es. escuchamos uno de tus textos de Elsie. Bueno, les voy a leer un texto justamente de del poemario, en las cuevas ajenas de la noche, que ya tiene, ¿cuántos años? Creo que fue en el 87 que salió este. Desde aquí, desde esta fortaleza de misterio, oscuridad y miedo, observo el gran entorno que circunda los infinitos fosos y las infinitas torres. Desde aquí, mirando al gran feudo que reposa en largos corredores de maderas carcomidas, presiento que el hechizo jamás de mí se apartará. Entonces, asumo con coraje mi destino, me revuelco en el polvo acumulado entre largas y pútridas cortinas colgadas hace siglos. Mi eco rebota por las noches, asusta a los que no saben ni nombrarme, mi voz salpica en las paredes, largos chorros de sangre y de veneno. Soy la reina que oscila entre la nada de un intemporal agujero de bochorno, desidia y amargura. Soy yo, aquella que guardada en este averno, saluda irreverente a su Dios Pan.
Gracias. Bien, gracias, Elsie. Freddy, nos estabas comentando un poco sobre estos trabajos que haces en la parte investigativa, pero también tienes algunos libros que tienes tu poesía. Si nos puedes compartir uno de ellos y luego conversamos sobre los otros libros que lo has hecho en Argentina, relacionado a los viajes a Argentina y también a España y Noruega. Ya, gracias, Osvaldo. Bueno, voy a ir directamente como a leerles unos dos poemas. Uno de ellos, o bueno, los dos que voy a leer son de unos libros que había escrito en estos años, no están publicados, pero bueno, les quisiera compartir, ¿no? Un libro de ellos tiene una relación con unas ciertas visiones que construía sobre las meditaciones en la ceniza de un número, ¿no? En la esquina del mundo, un anciano rezaba la infancia de una línea y no encontraba respuestas a las vibrantes pelos de una mazorca. Alejado de los sifones, hablaba con su hijo imaginario y del caballo que se aferraba en su mente. En ocasiones, elevaba un deforme abecedario al espejo. Su vida cabía en los cuadernos de primer grado, y sin la mirada del mundo, tenía el vértigo de morder los panes, y una espesa caligrafía rodeaba su blanca cabeza. Aquel anciano rezaba por las líneas que hizo un niño. En las esquinas viajaban las nebulosas, palabras que atoraban los cajones. Envuelto en lo acústico de una hoja, regresaba a la lección de una matemática sin números. Y este es de un libro igual que no le he sacado aún, que habla sobre un siglo en el vientre de las vasijas, ¿no? En la historia de un alfabeto tuve una madre que se llamaba Vasija. Cada invierno cortaba su cabello para envolver a las mariposas que aniquilaban el escombro. Atrás del equilibrio no cabía la demencia de un caníbal. El color violeta meditaba una canica que ensayaba en la timidez del movimiento. Aquella madre me había enseñado a jugar con la época de un pentagrama. Se dedicaba a componer canciones para los caballos que dormían en la plastilina. Y cuando la música de las flautas atravesaba un fonema, las madres del caldero pintaban caligrafías en las rieles. Ellas sabían que el alfabeto nunca pudo resolver el nombre de una vasija. Eso. Bien. Antes de terminar esta primera parte y luego nos enlazamos el momento que se nos vaya, quería leerte un pequeño comentario que te hace en este libro, Camastro de Matuta, que lo señala Alexis Cuzme, que dice: Camastro de Matuta es una obra mística, sin pretensiones exageradas de poesía intelectual. Sus elementos y metáforas han logrado que sea un libro para elegidos por la paciencia, o sea, para todos aquellos que no esperan leer y entender, sobre todo poesía al instante. Más o menos eso dice Alexis. Coméntanos un poco sobre este libro que fue publicado hace 11 años, cuando estabas en los talleres y con la editorial Los Drugos de la Naranja. Sabes que no tenía conciencia del tiempo que pasó desde que publiqué el libro, pero ahora que lo dices ya parece que hubiese pasado mucho tiempo. Nada, sabes que no es un libro en realidad que yo lo recuerde mucho o que lo lea. Ahora que tú lo mencionas, es como que he vuelto a recordar el libro, ¿no? Quizás ese libro es una secuencia del primer libro que había sacado en el 2007, 2008. Y ¿cómo le podría definir? Creo que esa es como la genealogía de lo que después fue o es una genealogía mucho más fuerte, porque yo siempre creo que uno sigue reinventando la genealogía de lo que empezó en algún día. Entonces, no sé, habían unos poemas ahí sueltos que no los he vuelto a leer tampoco, pero creo que forma parte de ese trayecto y del proceso de uno de escritura, ¿no? Él sí decía que ella adora su primera publicación. Yo sí me referencio, sí es importante para mí volver sobre las primeras publicaciones, pero me quedo con las que siguieron, con las que siguen en el camino. Creo que cada día quiero como llegar a otro y a otro, si es que es posible, si es que se puede, porque hay que trabajar, hay que vivir y otras cosas, pero si se da, yo siempre quiero llegar a otro, ¿no? Siempre quiero llegar a esa otra voz, a esa voz imaginaria que luego la quiero hacer palabra. Entonces,
ese libro representa parte de ese proceso.